Hola, hola, ¿cómo están todos? Es un gusto saludarlos. Yo soy el doctor Diego Tatis y mi podcast Orthokinetic, Salud en Movimiento. Hoy quiero hablarle a alguien muy específico, a la persona que ya sabe que tiene mala postura, que lo ha intentado todo por arreglar ese problema, que compró la silla ergonómica, que cambió la almohada, que cambió la otra almohada, que fue donde la fisioterapeuta, que aprendió a sentarse derecho y aún así sigue con dolor de espalda, de cuello, dolores de cabeza, cefalea, etc. Si esto te suena familiar, este episodio es para ti. Porque el problema no es que no lo estés intentando todo por solucionarlo. El problema es que la postura solamente no es la causa, es el síntoma. Hoy vamos a hablar de qué hay detrás. Desde chicos nos dijeron, párate derecho, no te encorves, saca el pecho, pon a la misma altura los hombros. Y eso como consejo general no está mal. El problema es cuando la instrucción se convierte en el tratamiento. Cuando alguien llega con dolor crónico, la solución que le dan es mejora tu postura. ¿Por qué eso solamente no funciona? Porque la postura es la consecuencia, mas no la causa. Piensa esto, si tu cuerpo adopta una postura determinada, la cabeza hacia adelante, los hombros caídos, la espalda encorvada, no lo estás haciendo por capricho, lo estás haciendo porque la postura resuelve algo, es un buen negocio para el cuerpo. Puede estar compensando una vía aérea estrecha, puede estar aliviando una tensión en una articulación que duele, o puede ser el resultado de años de respirar por la boca, de dormir mal, de una musculatura orofacial que nunca funcionó bien. Entonces tú dices o le dices a tu cuerpo, párate derecho, y él te responde, con mucho gusto, pero por favor resuélveme primero el problema que hay de fondo. Y eso es la diferencia entre la forma y la función. La forma es lo que tú puedes ver, la postura, la alineación, la apariencia de tu cuerpo. La función es lo que ocurre por dentro, cómo respiras, cómo masticas, cómo deglutes, cómo duermes y cómo descansa tu sistema nervioso y muscular. Y en esa batalla entre forma y función, quien siempre manda es la función, siempre. Hablemos de función y hoy voy a hacerlo en términos simples, porque esto no requiere de que la persona sea un profesional o un especialista en salud para poderlo entender. Y mis podcasts van dirigidos a personas del común como a los diferentes especialistas de la medicina y de la odontología y diferentes ramas afines. Tu cuerpo tiene funciones básicas que realiza todos los días y a cada minuto, miles de veces, como por ejemplo masticar, respirar, tragar, hablar, dormir y controlar el estrés. Cada una de esas funciones tiene una forma correcta de ejecutarse y son coordinadas por el sistema cráneo-masticatorio, o sea, cráneo-mandíbula-dientes. Y cuando esa forma se distorsiona, bien sea por un hábito, por anatomía, por genética, por compensación, el cuerpo lo paga en algún lado, porque por algún lado hace compensación. La respiración la denominamos el primer dominio. Y en Orthokinetic decimos la respiración es soberana y el cuerpo siempre buscará, primero que todo, respirar. Antes que comer, antes que beber, primero busca respiración. Y si hablamos de respiración,
La respiración correcta es la respiración nasal, la que se hace a través de la nariz. La nariz filtra, humidifica y calienta el aire a través de la vellosidad y la mucosidad nasal. Activa el diafragma, que es un músculo que separa el tórax del abdomen. Regula el ritmo cardíaco. Y lo más importante, en las noches favorece el sueño profundo. A cambio, la respiración bucal, o sea, la que se hace a través de la boca, es una compensación y es una respiración incorrecta. Cuando esta respiración oral o bucal se vuelve crónica, especialmente en la infancia, cambia la forma del paladar, baja el tono muscular de la lengua, altera el desarrollo o crecimiento mandibular y genera exactamente la postura que tanto intentamos corregir después, porque el cuerpo está en posición de supervivencia. Un niño que respiró por la boca durante años llega adulto con un paladar estrecho, con una vía aérea tanto nasal como orofaringea reducida, una postura de la cabeza adelantada, y eso no es gratuito. No es porque se ha descuidado, sino porque su cuerpo adoptó esa función alterada para poder sobrevivir. Es una posición de compensación para la vida. Ahora hablemos de la deglución, o sea, el tragar, la función que nadie recuerda. Recordemos que tragamos entre 500 y 1000 veces al día. Cada vez que tragamos, la lengua debería apoyarse contra el paladar y empujar hacia atrás y hacia arriba todo lo que vamos a deglutir o a tragar. Esto estimula el desarrollo correcto del maxilar superior, o sea, el hueso que contiene los dientes de arriba, o sea, la base de la nariz. Cuando el paciente traga de manera normal, y a esto técnicamente le denominamos deglución atípica, la lengua empuja hacia adelante todas las estructuras y principalmente, ojo, los dientes. Se generan fuerzas que desplazan toda la dentición hacia adelante, alteran la mordida, afectan la postura mandibular y eso a su vez afecta en consecuencia la postura del cuello y de la cabeza, particularmente hacia adelante, lo que denominamos anteposición craneovertebral. ¿Podemos ver entonces cómo está conectado todo? No es una cadena lineal, es una red tridimensional. Y cuando la función falla, el resto de la red se reorganiza para compensar esa falla. Esto inevitablemente termina afectando otros procesos, tanto del día como de la noche. Y particularmente uno de los procesos más afectados es el sueño. Y entonces, hablemos del sueño. El sueño, cuando la función descansa o no descansa. Por la noche, el cuerpo debería entrar en unas fases de sueño profundo donde se recupera el cuerpo, se consolida la memoria, o sea, el cerebro se resetea, se envía a la papelera de reciclaje toda esa información que ya no necesitamos, se regula el sistema inmune y descansa todo el sistema musculoesquelético. Y realmente esa es la función del sueño, recuperarnos para el nuevo día, resetear nuestro cuerpo, tanto mental como físico. Pero si la vía aérea está comprometida, si hay un ronquido, si hay una apnea, o sea, una disminución de la ingesta o inspiración de oxígeno, esa recuperación del cerebro y del cuerpo no va a ocurrir. Y el resultado es un cuerpo que amanece con tensión muscular, o sea, dolores inexplicables, con inflamación de bajo grado, con un sistema nervioso que no se desconectó del todo, y esa persona necesariamente en el día va a tener o a experimentar mayores episodios de dolor,
mayores episodios de fatiga física y mental, más dificultad para mantener cualquier postura de manera correcta. Y esto sucede no porque la persona sea floja, sino porque la función del sueño está alterada. Aquí voy a ser honesto, porque creo que la honestidad es la que construye confianza y evidencia científica y clínica. Durante mucho, pero mucho tiempo, la ortodoncia se enfocó casi exclusivamente en la forma, en alinear los dientes, en cerrar espacios y en lograr una sonrisa muy estética. Y eso tiene un gran valor, no lo voy a negar. Una buena oclusión o una buena mordida importa. Una sonrisa que te dé confianza importa. Pero si el tratamiento se enfoca solo en mover los dientes, sin preguntarse por qué están donde están, necesariamente el problema vuelve. Y es lo que los especialistas denominamos la recidiva. Los dientes se mueven, la recidiva aparece y el paciente siente que algo falló, que no usó los retenedores suficientemente, que el cuerpo no colaboró, cuando en realidad lo que pasó es que la función de fondo, como la respiración, la deglución, el tono muscular, nunca se trabajó, simplemente nos enfocamos en dientes. Esa función siguió ejerciendo su influencia sobre los dientes, sobre la mandíbula, sobre las articulaciones temporomandibulares, sobre los músculos de cabeza y cuello. Y eso nos llevó necesariamente a que los dientes se readaptaran nuevamente a esa disfunción que nunca se trató. La ortodoncia moderna, enfocada bajo el marco de Orthokinetic, que es la que me interesa practicar a mí, empieza primero por la función. Se pregunta primero cómo respira el paciente, cómo duerme, cuál es el tono de su lengua, ¿hay compromiso de la vía aérea o no? ¿Hay compromiso inflamatorio a repetición, especialmente en los niños? Entonces, antes de resolver cualquier problema dental, resolvemos primero estas alteraciones. Porque si resuelven la función, la forma tiende necesariamente a acomodarse. No solamente los dientes, también los huesos. No siempre sola, pero el tratamiento dura más. Los resultados son más estables y el paciente siente que su cuerpo ahora trabaja mejor. Por eso en Orthokinetic hacemos odontología para el cuerpo. Eso es lo que significa pasar de tratar la forma a tratar a un paciente integralmente, a tratar a un ser humano integralmente. Déjenme contarles un tipo de situación que veo con mucha frecuencia en mi consulta diaria. Por ejemplo, llega una persona adulta, que puede ser hombre o mujer, entre los 25 y los 50 años, viene por un dolor cervical crónico, ya fue donde la fisioterapeuta, ya hizo pilates, ya cambió el colchón, ya cambió varias veces de almohada y el dolor va y vuelve, no se resuelve. En la consulta, la primera situación que yo observo o que noto en el paciente es la postura. Veo una cabeza claramente adelantada, hombros a diferente altura o rotados en un plano horizontal, una respiración que es superficial y es interrumpida, con predominancia bucal. Y cuando le pregunto si ronca, pues el paciente roncador no sabe que ronca, lo duda por un momento y después responde, a veces, según mi pareja, dice que sí. Le pregunto cómo duerme. Mal, me dice. Me despierto cansado o me estoy despertando varias veces en la noche. Posteriormente, cuando pasamos al examen clínico, encuentro un paladar estrecho, un tono de la lengua disminuido, alteración en su pronunciación de algunas palabras. Los músculos maceteros que van al lado de la cara
hipertónicos, o sea, muy tensos y muy duros cuando hago la palpación, los músculos temporales, los músculos del cuello. Tienen una apertura oral o de la boca muy ligera, con algún tipo de desviaciones, con traquidos o sonidos en las articulaciones de la mandíbula. Y cuando hago la revisión de sus registros cefalométricos o sus mediciones tridimensionales tomográficas, pues veo una vía faríngea reducida, veo una mandíbula muy pequeña o retruida, o un tamaño moderado de esa mandíbula, no necesariamente muy pequeño. ¿Qué estás pensando? Que esta persona tiene una vía aérea comprometida, que genera una respiración bucal y en episodios pues genera ronquidos. Entonces, para mantener la vía aérea abierta durante el sueño, su cuerpo extiende la cabeza, cambia la posición de la mandíbula, desgasta los dientes. Esa extensión crónica de la mandíbula hacia adelante y ese ir y venir de los dientes genera pues una tensión en la musculatura cervical, y esa tensión necesariamente produce una cantidad de sustancias producto del metabolismo muscular, como son bradiquininas, prostaglandinas, sustancia P, y eso lleva la información al cerebro de dolor. Y esa tensión que produce dolor es lo que trajo al paciente a nuestras consultas. El fisioterapeuta trató el cuello, el colchón mejoró el soporte, pero nadie trató la función, nadie le preguntó por la vía aérea. El plan de tratamiento para esta persona no empieza por brackets, empieza con una evaluación respiratoria, con una reeducación miofuncional para mejorar ese tono de la lengua, con un trabajo nasal si hay obstrucción, o un trabajo orofaringio si hay obstrucción a nivel del paladar duro y la cuarta vértebra cervical, lo que denominamos el espacio volumétrico orofaringio. Y sí, eventualmente con ortodoncia se puede mejorar en la oclusión y ganar mayor espacio para la vía aérea. En una segunda fase que denominamos cambios estructurales, haremos una fase ortodóntica. Cuando se trabaja así, o sea, de adentro hacia afuera, o sea, de la función hacia la forma, los resultados no solo llegan, se quedan y perduran por mucho, mucho tiempo. Antes de cerrar, quiero dejarles algo concreto, porque mis podcasts terminan con algo accionable. Si no, me parece que están incompletos. No voy a darte una rutina de ejercicios, no es el formato, pero sí quiero que salgas de este podcast con 3 preguntas que puedes hacerte a ti mismo o a alguien que quieres mucho y que pueden cambiar el enfoque. Primera pregunta: ¿cómo respiras? No ahora que estás consciente de ello. En general, ¿tiendes a respirar por la nariz o por la boca? ¿Tu nariz está habitualmente tapada o amaneces con la boca seca? Si la respuesta te incomoda, esa es una señal. La respiración nasal es la base de todo. Si no está funcionando, todo lo demás está compensado. Segunda pregunta: ¿cómo duermes? ¿Te despiertas descansado? ¿Roncas? ¿Tu pareja o alguien en tu hogar te ha dicho que a veces pareces quedarte sin respirar durante algunos episodios de la noche? ¿Tienes somnolencia o sueño inexplicable durante el día, aunque hayas dormido las suficientes horas durante la noche? Si hay 2 o más síntomas de estos, vale la pena hablar con un profesional ortoquinético. Puede ser apnea del sueño, puede ser roncopatía simple, pero ninguno de los 2 es normal y, ojo con esto, inofensivo. Esto está afectando no solamente tu respiración, sino tu salud en general. Puede estar afectando tu cerebro, tu corazón, tu metabolismo y obviamente todo el funcionamiento del cuerpo en general. Tercera pregunta: ¿tu tratamiento ha preguntado por estas cosas? Si estás en tratamiento de ortodoncia o de ortopedia
o de fisioterapia o de cualquier disciplina relacionada con tu cuerpo y nunca te han preguntado cómo respiras o cómo duermes, no es porque el profesional sea malo, es que quizás falta una mirada más completa de esta parte por la especialidad que te está tratando. Puedes pedirla, puedes preguntar. Si no encuentras respuesta en este espacio, puedes buscarlo en un equipo interdisciplinario que lo tenga. Ahora resumamos para finalizar. La postura es una consecuencia, no es una causa. Puedes trabajarla y tiene un valor inmenso hacerlo, pero no resuelve el problema de fondo, porque la función es el fondo de todo. ¿Cómo respiras? ¿Cómo duermes? ¿Cómo funciona tu musculatura orofacial? El cuerpo va a seguir volviendo a donde le resulta más cómodo y donde consuma menos energía para cumplir sus funciones diarias. La forma siempre sigue a la función. Esta es una premisa básica de Orthokinetic. La forma siempre sigue a la función. Siempre fue así. La naturaleza lo sabe, la fisiología lo sabe y el cuerpo siempre va a estar buscando cómo gastar menos energía y la clínica nos lo confirma todos los días. El objetivo no es que veas bien parado y de frente al espejo. El objetivo es que tu cuerpo funcione bien, que respire bien, que duerma bien, que no amanezcas con ningún tipo de dolor. Cuando la función mejora, la forma mejora con ella y ese cambio va a ser duradero en una línea de tiempo. ¿Este episodio te resonó? Compártelo con alguien que lleve luchando contra el dolor sin encontrar respuestas. A veces lo que necesita no es otro tratamiento, es una pregunta diferente y enfocarse en esos focos terapéuticos de lo que hemos venido hablando. Hasta el próximo episodio. Nos veremos en los podcasts de Orthokinetic Salud en Movimiento. Yo soy el doctor Diego Tatis.